Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a mostrar acá cómo trabajar con la tabla de datos para resolver ejercicios que antes hacíamos manualmente en Excel. Estamos hablando de estadística descriptiva y vamos con los primeros pasos para eso. Tengo mis datos correspondientes a un determinado problema que yo lo tengo acá anotado desde la celda A1 hasta la celda J6. Entonces ya tengo descrito un rango de datos para poder trabajar. Sobre estos vamos a construir nuestra tabla de datos, nuestra tabla de frecuencias. Primero comienzo calculando el menor con mínimo, la función mínimo. La función máximo me va a devolver, por supuesto, el máximo valor correspondiente a estos datos. El rango voy a hacer, si se fijan aquí, la diferencia entre el menor y el mayor de los datos, entre el mínimo y el máximo. Ya hemos dicho que siempre vamos a intentar trabajar sobre el contenido de las celdas y no sobre el valor, sino sobre lo que está contenido en la celda. Luego por acá vamos a calcular, según la regla de Sturges, la cantidad de intervalos. Acá dice que tenemos 7 intervalos. Y luego sobre eso vamos a dividir nuestro rango con ese valor K que hemos encontrado. Y nos da, por supuesto, la amplitud del intervalo. Con estos datos vamos a venir acá a construir nuestra tabla de frecuencias, comenzando con el valor límite inferior, que ya habíamos indicado que era nuestro mínimo, nuestro valor menor de datos, ¿sí? Así que por eso verán que está referenciado hacia la celda B8, ¿sí? Luego hemos sumado a ese valor límite inferior, ¿sí?, el valor de la amplitud, ¿no? Fíjense ahí cómo hemos utilizado la utilización de una fórmula, dándole un valor particular a la amplitud. Fíjense que no he puesto solo la referencia relativa, sino que he trabajado con la referencia absoluta. Por eso he puesto pesos B, pesos 12, ¿no?, para referenciar de manera absoluta el valor de la amplitud. Cuestión de que después, cuando yo utilice el tirador, me vaya a seguir devolviendo utilizando el mismo valor de amplitud. Si lo ven ahí, ¿no?, está utilizado en forma correcta. El valor límite inferior del siguiente intervalo corresponde al límite superior del anterior, ¿no? Fíjense que entonces he utilizado acá B16 para encontrar ese límite inferior del siguiente rango, ¿no? Y luego lo he utilizando el tirador, ¿no?, realizado la construcción de los otros intervalos correspondientes. Entonces siempre el límite superior pasa a ser el límite inferior del rango siguiente, de la clase siguiente, ¿sí? Bien, y nos habíamos quedado en clase tratando de encontrar la frecuencia absoluta. Utilizamos la función estadística que se llama frecuencia. En frecuencia indicamos los datos que corresponden, ya había dicho recién, al rango que va entre A1 y J6, ¿sí? Ahí arriba ya lo ven pintado. Y los grupos lo vamos a indicar simplemente con la selección de los límites superiores, hasta ahí, ¿no? Si observan, esto ya devuelve correctamente el valor del primer intervalo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente, ¿no?, para calcular nuestro próximo intervalo. Vamos a seleccionar todos las celdas que queremos que aparezcan a continuación con el valor de frecuencia absoluta. Vamos a utilizar la secuencia de teclas Control Shift Enter, ¿sí? Y deberíamos tener nuestro valor trabajado. A ver, ahí está, ¿sí?
La secuencia de teclas lo volvemos a reiterar, ¿sí? Ya había definido para la primera clase el valor con la utilización de la función frecuencia, y una vez allí dijimos vamos a seleccionar todas las celdas correspondientes a la frecuencia absoluta. Hacen F2, ¿no? Bien, a ver, seguimos ahí. Algo que podríamos hacer con Excel sería calcular los valores que hemos encontrado como medidas de tendencia central y algunos de medidas de dispersión utilizando directamente el programa. La cuestión es aquí que nosotros tenemos los datos y lo podemos hacer. Ahora no siempre vamos a tener los datos disponibles, pero supongamos que sí los tenemos y entonces quiero calcular la media, ¿no? Aparte de lo que ya hicimos, podríamos utilizar algunas de las funciones que provee el programa. Dentro de las funciones tienen las que están las de estadística, y dentro de estadística van a encontrar todas las funciones que nos van a servir como para realizar este análisis descriptivo. Empezando por la media, está la función que acá en Excel se llama promedio, ¿sí? Promedio, que tiene promedio y habrá que indicarle el rango, ¿no? A 1 hasta J6, que es el rango de datos, ¿no? Y ahí está el promedio. Fíjese que sale bastante parecido a lo que nosotros realizamos, aunque repito que nosotros estamos trabajando con intervalos. Otra cosa que hemos calculado es la mediana, ¿no? El programa también lo saca dentro de las funciones que se llama mediana. ¿Ven? Y otra vez ponemos el rango de datos y nos devuelve la mediana, ¿sí? Hablando de medidas de dispersión, por ejemplo, podríamos encontrar el desvío estándar o el desvío medio. Comenzamos con el desvío medio. El desvío medio, tenemos una función que se llama desvío promedio. Acá. Vamos de nuevo, desvío promedio. Ahí, otra vez, rango de datos, desvío promedio, desvío estándar. Está la función que se llama desvío estándar. La que está acá. Ojo que si tienen otra versión de Excel puede salir alguna otra fórmula, ¿no? Acá están marcadas algunas que corresponden a otras versiones de el Excel. Desvío estándar a 1 J6. Bien, eso nos da algunas indicaciones de cómo trabajar sobre esto. Algunas medidas relacionadas con la posición, el cuartil número 1, por ejemplo, ¿sí? Tengo ahí uno que se llama cuartil, este que está acá. Dice, voy a decirle cuál es la matriz y voy a indicar cuál es el cuartil. La matriz es A1J6 y el cuartil, fíjense que ese primer cuartil es 1, 2 es la mediana, 3 es el tercer cuartil. Le voy a poner 1 acá para encontrar el primer cuartil. No, para el cuartil número 3 haríamos exactamente lo mismo. Cuartil, ahí está, matriz, cuartil número 3. Perfecto. Bien, hemos encontrado entonces todas nuestras medidas de tendencia central, algunas de dispersión, algunas de posición, a ver, algunas de forma, ¿no?
hemos hecho kurtosis, ¿se acuerdan? Kurtosis. Bien, acá está, acá abajo, ahí la tengo, kurtosis. Y por supuesto habrá que hacer las interpretaciones correspondientes, ¿no es cierto? A esto. Bien, ya lo tengo ahí, lo único que me falta es ver si puedo insertar algunos gráficos. Bien, continuamos ahí, vamos a intentar terminar de hacer esto agregando los gráficos que son los que nos faltan. Excel particularmente no tiene gráficos estadísticos para hacer esto. Tiene algunos gráficos genéricos con los cuales podemos trabajar, y lo que vamos a hacer es intentar realizar algunas modificaciones a esos gráficos para que nos quede lo que nosotros estamos buscando. Primero, vamos a hacer histogramas de frecuencia y polígonos de frecuencia. Selecciono la frecuencia absoluta. Cuando tenga la frecuencia absoluta vamos a ir a gráfico de columnas, ¿sí? Y ya verán que me va quedando las frecuencias, ¿no? En el eje Y están marcadas las frecuencias. Ahí nomás inmediatamente lo que vamos a hacer es agregar un gráfico a esto que estamos haciendo, ¿sí? A ver, vamos de nuevo a insertar y otra vez, no, espera, era, disculpe, vamos ahí, botón derecho, seleccionar datos, vamos a agregar una nueva serie, ¿no? Y esta nueva serie otra vez va a tener como valores de la serie el mismo rango de frecuencia absoluto, ¿sí? Quería que me aparezcan esas dos barras ahí para trabajar, ¿no? Voy a seleccionar la que es naranja, ¿no? Y esta sí la voy a transformar en un nuevo gráfico. Lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de gráfico. Acá en diseño, una vez que yo seleccioné, ¿no?, las barritas de color naranja, vamos a cambiar el tipo de gráfico y esta vez le vamos a dar gráfico de línea, ¿no? El gráfico de línea es lo que le vamos a dar. Le podríamos poner unos puntitos, ¿sí? Ahí está el gráfico de línea. Uy, se nos fue todo. A ver, solamente tiene que ser el gráfico de el gráfico de color naranja, si no se nos cambia todo. Así que de nuevo, ahí está. A ver si ahora sí nos toma. Se borró todo. A ver, botón derecho, cambiar gráfico de series. Tengo que seleccionar solamente este que está ahí. Ahí está. Ahí ya está. ¿Sí? Vamos de nuevo para que quede claro. ¿Sí? Tengo los dos. Venimos acá en diseño, cambiar tipo de gráfico, y ahí arriba ya nos está apareciendo la opción de poner ambos en un mismo gráfico, ¿no? De líneas y de columnas agrupadas. La serie 1 columnas agrupadas, lo que está en celeste, y la serie 2 en líneas, ¿no? Aceptar. Listo. Lo único que nos queda es, recuerden que esto sería un gráfico de columna, y lo que yo necesito es histogramas que marquen la variable continua. Entonces lo que vamos a hacer es ahí hacer algunas modificaciones al formato de las columnas que están en celeste. Botón derecho encima de las barras, asegúrense que todas estén pintadas del mismo, estén seleccionadas, ¿no? Y una vez que estamos acá, lo que vamos a hacer es, viste donde dice el ancho del intervalo, lo que vamos a hacer es reducirlo a 0, ¿sí? Y ahí vamos a ver que ya tiene la variable continua, ¿no es cierto?, marcando una continuidad de esto. Vamos a hacer algunos detalles. Primero le vamos a cambiar el color, ¿no? Ven que eso lo pueden hacer. Le pueden poner una línea. En este caso yo le voy a poner una línea sólida ahí, de color negro. Bueno, y ahí ya me va quedando el gráfico de histogramas. Voy a agregar algo más al dibujo para que marque acá
las marcas del intervalo precisamente, ¿no? A ver, vamos a hacer esa modificación. En realidad podríamos hacer algunas cosas. Acá, botón derecho, seleccionar datos, donde dice etiquetas del eje horizontal le vamos a poner editar, y acá lo que vamos a marcar va a ser, a ver, esperen, vamos a dejar un poco en descubierto lo que quiero marcar, que son estas marcas del intervalo, este XY, ¿sí? Bien, vamos de nuevo, botón derecho, seleccionar datos, en el etiquetas del eje horizontal es editar, ahí vamos a seleccionar todas estas marcas de intervalo y le vamos a aceptar, ¿sí? Y ya están marcados acá el punto medio del intervalo, donde arranca cada uno de estos elementos del histograma de frecuencia, ¿no? Si lo quiero, los voy a modificar acá, hice clic en las etiquetas, ahí en las opciones del eje, no, en número, lo que vamos a poner es de tipo número, y me va a quedar con 2 cifras decimales, que es aportando mayor claridad al dibujo, ¿no? Bueno, y ahí ya me quedó el histograma de frecuencia junto con el polígono de frecuencia, ¿sí? A ver si puedo hacer algún cambio más. Bueno, lo dejemos ahí, ya con eso suficiente. Vamos a hacer ahora el diagrama de caja. Acá presten atención, yo lo que hice es hacer una tabla auxiliar que contiene el mínimo, el cuartil número 1, la mediana, el cuartil número 3. Esto ya lo habíamos sacado, simplemente lo ordené acá. Para hacer esto, acá lo vamos a hacer una pequeña trampa Excel como para poder graficarlo, ¿sí? Al lado del mínimo, al lado del valor mínimo, vuelven a copiar la celda, en este caso es B25, ¿sí? Ahí está, B25. En el siguiente, lo que vamos a ir haciendo es la diferencia entre el cuartil y el mínimo, entre la mediana y el cuartil 1, entre el cuartil 3 y la mediana, entre el máximo y el cuartil 3. Vamos a hacer esas pequeñas diferencias para que después en el gráfico quede marcada esa amplitud. Así que vamos a poner ahí B26 menos B25. Ahí está. Como esta es una referencia relativa, lo único que tengo que hacer es estirar y siempre va a marcar la diferencia, ¿no? Si se entiende, acá 3.7 más 15.5 me va a dar este 19.2. La diferencia que hay entre 19.2 y 22.65 es 3.45. La diferencia que hay entre 27.795 y 22.65 es 5.325. Si ustedes lo suman a todo esto, acá abajo, fíjense, me da el máximo, ¿sí? Una vez que tengan seleccionado esto, vamos a insertar acá el gráfico de barras, pero el gráfico de barras no es este de barras agrupadas, sino el que está al lado, el del medio, el que dice gráfico de barras apiladas, ¿sí? Primera observación ahí, gráfico de barras apiladas. Segunda cosa que vamos a hacer es cambiar fila entre columnas. En el diseño, en la pestaña de diseño, cambiar entre fila y columna. Y me va a quedar así. Y ya va teniendo una forma de caja, ¿no es cierto? Esto es lo que queremos. Acá hay algunas cosas que no me van a servir para lo que queremos hacer. Por ejemplo, el mínimo arranca de 15.5, o sea, de acá, justo de este lugar. Así que esta parte no me sirve, ¿no? Lo que vamos a hacer es botón derecho, acá, dar formato, acá donde dice relleno, lo vamos a poner sin relleno, sin línea, ¿sí? Ahí estamos. Acá sería el mínimo, así que otra vez sin relleno, sin línea. Acá entre 22 y 25 está, perdón, acá está antes de 20, en 19.2 está el primer cuartil. Acá entre 22 y 25 está la mediana, que tengo 22.65. Entre 20 y 25 está la mediana. Y acá, en esta parte donde termina el amarillo, entre 25 y 30 está el cuartil número 3, que dice 27.795. Así que esta parte tampoco me sirve, ¿sí? Lleno, sin línea, listo. Ahí tengo. Ahí está la caja, ¿no? Acá me falta quitarle la línea.
Ahí está la caja, ¿no? Mediana, cuartil 1, cuartil 3. ¿Sí? ¿Correcto? Bien, vamos a los bigotes ahora, que es lo que tengo que marcar. Me paro acá en esto. Ven, si ustedes le hacen clic, aparecen ahí los cuadros, las cajas del gráfico que hemos no borrado, simplemente ocultado. Vamos a tomar esta parte que va desde el mínimo hasta el cuartil 1, que le habíamos puesto sin relleno y sin línea. Atento acá porque vamos a agregar un elemento. Acá dice en la pestaña de diseño, agregar elemento de gráfico, barra de error. Venimos a más opciones de la barra de error y me aparece acá este lugar que vamos a utilizar con opciones de la barra de error, ¿no? Acá vamos a poner menos en primera instancia, ¿sí? Ya apareció, ¿no? Si se fijaron, ya había aparecido ahí. Le vamos a poner menos, ¿no? Y para que arranque justo de 15.5, fíjense que acá está arrancando un poco más atrás de 15.5, le vamos a poner ahí un porcentaje que marque el 100%. El valor que necesito es el 100%. Y ahí arranca de 15.5 hasta el cuartil 1, el primer bigote. ¿Correcto? Bien, estamos ahí. Para el bigote que va desde el cuartil número 3 hasta el máximo, vamos a tomar esta parte de la caja, ¿no? La que está en amarillo, la que correspondería entre la mediana y el cuartil número 3, ¿no? Atentos que ahí estoy tomando esa parte específicamente, ¿sí? Y otra vez, agregar elemento de gráfico, barra de error, más opciones de la barra de error. Esta vez le vamos a poner más, ¿sí? Más. Y ahora fíjense que arranca desde el cuartil número 3, pero se me va hasta un 35 y yo tengo un máximo de 39. ¿Qué es lo que me está faltando? Acá esto corresponde a un valor fijo. Esto corresponde a un valor fijo y está marcado como 5. Esto lo voy a borrar y vamos a poner este último valor acá que corresponde a la distancia entre 11,025. Hago enter y específicamente ya llegó hasta el máximo. Entonces acá tengo mi diagrama de caja y bigote. Obviamente le puedo poner un título, puedo poner colores, puedo hacer algunos arreglos. Eso ya se lo dejo a ustedes. Hasta ahí entonces la explicación correspondiente a, con los datos, armar tabla de frecuencia, armar obtener medidas de tendencia central, algunas medidas de desviación, ¿sí? Algunas medidas, y luego sobre eso los gráficos correspondientes a histograma y diagrama de caja y bigote. Bien, muy bien, a ver si lo pueden replicar ustedes. Un saludo.